Continuamos con el curso de trigonometría, de cálculo diferencial desde cero. Bien, y habíamos hablado, este es el número 16 del video, habíamos dejado dividir a coseno o al mismo seno con coseno, pero en vez de que fuera coseno, lo iban a dividir por seno. Bien, lo que le va a quedar, o lo que le quedó, es esta misma, o en su defecto esta. Bien, lo único que se dividían por seno, aquí le iba a quedar 1, aquí le iba a quedar cosecante, y aquí le iba a quedar la cotangente, es decir, esto. Bien, aprovechando esta parte aquí de estas igualdades que tenemos, también se cumple para seno, es decir, que aquí pondríamos seno a la menos 1 de x, y va a ser igual a 1 sobre seno de x, y esto iba a ser igual a secante, a cosecante, y de x también. Bien, estas pequeñitas son muy importantes para trabajar y agilizar cálculos, como el que hicimos en el video anterior, que es esta misma hoja aquí de esta operación. Mira, si te das cuenta, aquí en seno de x sobre x, sacado de aquí, lo que se empleó fue esta. Y bueno, no se ha empleado más nada, pero bueno, ahí está. Vamos a buscar las 6 funciones las 6 razones trigonométricas a partir de un triángulo dado. Así por encimita, viéndolo nada más, voy a traer esta hoja en blanco, o aquí voy a hacer estas pequeñas circunferencias, ¿no? Sí, aquí está, razones trigonométricas, pequeña circunferencia, muy bien, ok, y ahí está el centro. Luego de esto queda hacer los ejes, ok, sí, de forma tal que el que cruza así es el absciso, y el eje que cruza parado así es el ordenado. Esta es una circunferencia trigonométrica. ¿Cuáles son las dos características de una circunferencia trigonométrica? Que esté centrada en el origen y que su radio para cualquier lado valga 1, es decir, que desde aquí a aquí esto vale 1. Y estas son las x abscisa, como ya le había dicho, positiva, y las ordenadas y positiva hacia arriba. Bien, para sacar las 6 razones trigonométricas, vamos a hacer un triangulito acá, triangulito de ángulo x. Es decir, ese triángulo que está sobre el origen aquí, que tiene un ángulo que vamos a llamar x. Entonces vamos a buscar las 6 funciones. Esta parte de aquí, en el video anterior ya le decía que está aquí, recordemos que va a ser coseno. Esta parte de aquí a aquí va a ser coseno, porque es el reflejo
o la proyección de este rayo sobre este eje. Entonces esto es coseno del ángulo que es X, y este lado que se mide aquí, ya lo ven, se mide aquí, es seno de X. Llamémosles seno de X, y este lado vale 1 porque es una circunferencia trigonométrica. Ahí está. Entonces, ¿cómo obtenemos las 6 razones trigonométricas? Bien, la función seno de ese ángulo es la razón seno de ese ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el ángulo X aquí va a ser igual, aquí la medida de este ángulo va a ser seno cateto opuesto sobre hipotenusa. El ángulo X, o la medida acá de este lado, llamémosles, vamos a transformar este triángulo, a sacarlo de aquí para más comodidad. ...90 grados recto ahí, y bueno, esto es seno de X y esto es coseno de X, y esta es la hipotenusa que vale 1. Este es donde estaría el origen aquí. Bien, ese lado vamos a llamarle también B, y a este lado llamémosles A. Es decir, que de aquí a allá vale A. Bueno, y de aquí a aquí vale B. Entonces B va a ser igual a la razón, por ejemplo B va a ser igual a seno, pero ese es el cateto opuesto, va a ser igual de este ángulo que vale X a cateto opuesto seno sobre la hipotenusa, que es 1. La otra razón, que es cuánto vale A, A es igual a coseno del ángulo X sobre la hipotenusa, que es igual a 1. La tangente es el ángulo de inclinación, es decir, este ángulo. ¿Qué tan inclinado está ese ángulo? Es la tangente. ¿Cómo se busca ese ángulo de inclinación? Ese ángulo de inclinación se busca dividiendo este lado entre este lado. Haciendo función inversa se tiene el ángulo de inclinación. Entonces va a ser el ángulo de inclinación, que es tangente, vamos a decirle, llamémosle tangente acá, tangente, bien, que es como la pendiente, ¿no? ¿Qué tanto grado tiene esa pendiente? Es igual a cateto opuesto, es decir, seno del ángulo X sobre cateto adyacente, que es coseno del ángulo X. Las demás funciones se consiguen con el recíproco. Aquí, si se fija,
A es igual a coseno de x entre 1, toda cantidad partida entre 1 es la misma, entonces es coseno de x, coseno de x. Y aquí arriba también y por igual, coseno de x, digo seno de x aquí, seno de x. Luego, por eso es que vale simplemente seno y esto vale simplemente coseno de x, porque la hipotenusa es 1. Aquí la tangente es seno de x sobre coseno de x. Si esto todo vale a, para este triángulo lo mismo que b entre a, la medida de ello. Pero se va a ver, bueno, si se quiere conocer el ángulo, se hace esta forma inversa y nos da el ángulo. Bien, ¿cómo obtenemos las tres razones faltantes? Aquí tenemos tangente, coseno y seno. La 3 faltante es el recíproco de ello, a darle la vuelta, y por cofunción, es decir, este sería el opuesto. Ya ahí estaríamos hablando, yéndonos o viendo la figura desde este ángulo. Cateto opuesto, ¿quién es? Coseno. Entonces, cotangente, mira, cofunción. Cotangente va a ser igual a cotangente del ángulo, que vendría siendo x también. Esto es x. ¿A qué es igual? Cateto opuesto, pero es ahora cateto adyacente, ¿verdad? No miramos de allá. Viene siendo coseno de x sobre cateto opuesto, que vendría siendo entonces el adyacente, ¿no? Vendría siendo seno de x. Eso es cofunción. Entonces ahí tenemos cotangente. La función aquí para a es coseno sobre 1, viene siendo la recíproca. Entonces esa función aquí de 1 sobre coseno es secante, la función secante. Bien, entonces secante es igual, secante de x es igual a inversa del coseno acá. Ahorita era hipotenusa sobre, coseno sobre hipotenusa, ahora hipotenusa sobre coseno. Es decir, 1 sobre coseno de x. Y luego tenemos la otra, que es la cofunción de esta, cosecante. Cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x, inversa. Y si te fijas, entonces ahora si están apareciendo secante de x igual a 1 sobre coseno de x, esta parte. A ver, ok, esta parte, recíproco acá, por eso son iguales. Y acababa de decir que era mirando desde este ángulo aquí, que también le íbamos a llamar x aquí. Mira, ¿qué es igual el coseno? Coseno es igual a 1, ¿verdad? Esta parte es igual a esto sobre 1, pero por cofunción esa parte entonces la miramos hipotenusa sobre coseno, entonces viene siendo el recíproco secante. Aquí tenemos
esta que es cosecante igual a 1 sobre seno de x, que es esta parte que tenemos aquí. Ven acá, 1 sobre seno de x, cosecante. Entonces 1, o sea, aquí potencia negativa, si deseáramos subirla, se llegaría a seno a la menos 1 del ángulo x, al igual que aquí, seno a la menos 1 del ángulo x. Ok. Al igual también se da, a ver, ok, vamos a seguir aquí. Aquí tangente y cotangente también son cofunciones recíprocas que puedo hacer esto con la tangente. Tangente a la menos 1 del ángulo x es igual a 1 sobre tangente de x. Bien, 1 sobre tangente de x, y ella debe de ser igual aquí a la cotangente, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho a cotangente. Bien, vamos a demostrar esto. Vamos a descomponer a la tangente aquí, y me queda tangente a la menos 1 de x igual a, busquemos a qué es igual la tangente, seno de x sobre coseno de x, a 1 sobre seno de x sobre coseno de x, y esto es igual a cotangente, ¿verdad? ¿Qué sigue? Bien, esta fracción que está aquí en el denominador y esta otra fracción que es 1 sobre 1, que siempre sigue siendo 1, no se altera, puedo sacarla y ponerla a multiplicar de esta manera. Tangente a la menos 1 es igual a 1 partido de 1 multiplicado con coseno que estaba debajo, pasa arriba. Coseno de x sobre seno de x, y eso es igual a cotangente. Cotangente es igual a coseno de x sobre seno de x. Bien, nada extraño allí. ¿Para qué es importante esto? Bien, para establecer igualdades trigonométricas o encontrar su valor rápidamente. Igualdades trigonométricas. Bien, si tenemos esto, por ejemplo, coseno de x por tangente de x más seno de x por cotangente de x, y esto es igual a seno de x más coseno cuadrado de x. Ok, es bueno saber a qué es igual, a qué equivale cada cosa. Bien, ¿y cómo resolvemos esta igualdad? La misión aquí es llegar a una igualdad conocida, cualquiera de estas o cualquiera de esta pequeña que hemos puesto anteriormente. Se hace fácil. Vamos a ver. Lo primero es aquí desconvertir tangente y cotangente en las funciones básicas que conocemos. Mira, seno
y coseno, ¿verdad? Son las funciones principales y que nosotros conocemos y que manejamos. Entonces, vamos a transformarla y nos queda coseno de x entre paréntesis tangente es igual a seno sobre coseno. Seno de x sobre coseno de x más seno de x, lo dejo así, por cotangente de x. Aquí es igual cotangente de x. Cotangente de x lo tengo tanto aquí como aquí. Coseno de x sobre seno de x. Coseno de x sobre seno de x, ¿verdad? Y ahí cierro el paréntesis y digo igual a seno de x más coseno cuadrado de x. Bien, mira, entonces veo aquí, veo aquí que seno con seno se puede eliminar porque está multiplicando y dividiendo. Muy bien, fenomenal. ¿Qué más? Al momento de distribuir coseno con esto aquí, multiplica y divide, pues lo elimina y me queda solo aquí seno de x, pero coseno también afecta a este otro coseno y me queda más coseno por coseno al cuadrado de x igual a seno de x más coseno al cuadrado de x. Coseno al cuadrado con coseno al cuadrado, bueno, mira, fíjate, son las dos mismas cosas. Entonces, estas igualdades o conocer cómo se forman las razones nos permite hacer este tipo de casos, de cálculos rápidos, y a eso se le llama igualdades de razones trigonométricas. Esto es para irnos adaptando y así llegar a las ecuaciones trigonométricas. Bien, este es un ejercicio 1. Vamos al ejercicio 2. Y pues, ¿qué nos dice? 1 menos tangente de x al cuadrado igual a secante al cuadrado de x menos 2 veces tangente de x. ¿Cómo resolvemos eso? Eso lo resolvemos, bueno, aplicando estos parámetros aquí. Bien, que estos parámetros simplemente sirven para transformar o convertir de cotangente a coseno de x sobre seno de x y tangente sobre seno, que es seno de x sobre coseno de x, y las igualdades pequeñas que son un palo, que son estas, hay que saberlo. Entonces ya con eso manejamos cualquier igualdad, la llevamos, aparte de las identidades pitagóricas que son estas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver ese ejercicio? Sencillo, lo que tenemos que hacer es desarrollar primero este binomio al cuadrado, producto notable, que vimos en el video 4, creo, o 2, no me acuerdo bien. Bien, entonces desarrollamos como es primera al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado es 1, menos por el signo del medio, primera por segunda, 2 veces es igual a 2 por tangente
de x no se altera porque 2 por 1 es 2, más la segunda al cuadrado. ¿Cuál es la segunda al cuadrado? Tangente de x. Tangente al cuadrado de x. Bien, igual a secante, ahí está, hay algo, la regla estaba debajo, secante al cuadrado de x menos 2 veces tangente de x. Y si mira acá, 2 veces tangente con el mismo signo, están ambos lados, se pueden eliminar. Replanteamos ese ejercicio y me queda 1 más tangente, pero tangente lo cambio por su igual, que es seno sobre coseno. Aquí seno sobre coseno, y voy a hacer por acá, ahí, su igual, que es seno de x sobre coseno de x, y como es cuadrado, pues entonces seno y coseno van al cuadrado. Ahora igual a secante al cuadrado. ¿Qué es secante al cuadrado? Secante al cuadrado o secante, busco por aquí, no está, ok, mira aquí, secante es igual a 1 sobre coseno, y como está cuadrado, entonces es 1 sobre coseno al cuadrado de x menos, ok, ya ese está eliminado. Continuamos. Bien, ahora como esto está aquí dividiendo, lo voy a pasar para acá a multiplicar. Esa es la idea siguiente. ¿Cómo lo paso a multiplicar? Multiplico todo por coseno. Coseno por 1, coseno cuadrado por 1, coseno cuadrado, más coseno cuadrado por seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Se eliminaría ese coseno cuadrado con este otro y me queda solo seno cuadrado de x, y coseno cuadrado por 1 sobre coseno cuadrado, los cosenos se van y me queda solo 1 igual a 1, y ya estaría demostrada esa igualdad por la identidad pitagórica, que es 1 igual a seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, lo que obtenemos aquí. Vamos con un ejercicio 2 para que quede más clarito. 3, suficiente ejercicio, creo ya. Hay bien, el 3, 1 menos coseno de x por su conjugado, que es 1 más coseno de x sobre aquí coseno de x cuadrado igual a tangente cuadrado de x aquí. Muy bien, es el ejercicio 3. ¿Cómo hacemos esto? Primero es resolver esto: suma por diferencia, diferencia de cuadrado. Vamos a hacerlo para allá. Suma por diferencia, diferencia de cuadrado. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Aquí 1 menos coseno cuadrado de x, y debajo está dividido, que voy a hacer la distribución de inmediata, por coseno cuadrado de x a ambos lados, y esto es igual a tangente cuadrado de x, que voy a revisar si la
tengo así, ¿no? Y tangente cuadrado. Vamos a ver si tengo esta igualdad aquí. Tangente cuadrado y secante cuadrado, que es lo que me va a quedar. Bueno, pues ok, vamos a resolverla. Sobre tangente al cuadrado que tengo aquí de x. Ok, si subo esto, me vas a quedar esta igualdad que tengo aquí: tangente cuadrado de x con secante al cuadrado de x menos 1. Justo lo que tengo aquí. Que inclusive no, esa no da. No da el espacio, vamos a hacerlo aquí. Esto es coseno al cuadrado, o sea, encima 1 es secante al cuadrado de x menos 1 igual a tangente cuadrado de x. Justo esta igualdad. Mira aquí. Es decir, que esto lo podemos cambiar tangente de este lado para que tenga esta misma estructura. Tangente cuadrado de x igual a secante cuadrado de x menos 1. Por eso decía que esta igualdad era importante en el vídeo anterior. Aquí está. Llegamos a la conclusión. Decía que esta era importante y que esta era importante, al igual que esta, que son las principales pitagóricas. Podremos meter o introducir un ejercicio 4. Tangente de x más secante de x igual a coseno de x sobre 1 menos seno de x, que debería dejárselo a ustedes como de práctica, pero bueno, sí, eso es lo que vamos a hacer. Tarea práctica. Y mientras voy a dejar este 5 aquí también. Ya hay sueños, hay que irse a dormir. Y pues bueno, vamos a hacer esto. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Sí, seno bien, ok. Esta que está cosa coseno al cubo de x igual a 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x, coseno de x, ok. Y bueno, voy a poner otra y la voy a resolver yo, una facilita, y una pitagórica: seno cuadrado de x pues más coseno cuadrado de x elevado a la 50 igual a 1. Esta sí es peligrosa porque esta está elevada a la 50. ¿Qué hay que hacer? Burlado del sistema. Sacar raíz de 50 a ambos lados de seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x va a ser la noche a la 50
igual a raíz 50 de 1. Y como ya saben, exponente con raíz, perdón, sí, con raíz, operaciones inversas se cancelan entre sí, y raíz 50 de 1 es 1. Entonces aquí me queda seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, es 100% ya demostrado que es igual a 1 por la identidad pitagórica. Bien, ¿en qué nos vas a ayudar todo esto? En esta, para calcular límite, por ejemplo, el límite cuando aquí que decía límite de seno de 4x sobre tangente de x. Mira, esta tarea hay que hacerla. Ok, vamos a sombrear esta también para que no digan. Ok, esas son las dos. Por ejemplo, cuando decía calcular el límite cuando x siempre que tiende a 0 de seno de 4x sobre tangente de x. ¿Sí que está? Sí. Idéntico, pim pum, como dicen. ¿Cómo se hace esto? Utilizando identidades de las razones trigonométricas. Bien, entonces esto es lo que se hizo fue, tengo que conseguir multiplicar y dividir por 4x para conseguir esa identidad que ya saben que es límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Eso es lo que buscamos aquí. Entonces vamos a multiplicar y a dividir por 4x de esta manera. 4 por seno de 4x sobre, aquí tangente la cambiamos por su equivalente, que es seno de x sobre coseno de x, y aquí necesita aparecer 4x, y aquí 4x también se multiplica por x, por ese x lo ponemos debajo del coseno. ¿Por qué lo ponemos ahí? Porque si esa fracción la queremos multiplicar con seno de 4x, se le invierte y x como quiera sube arriba, subiría a multiplicar con 4 y quedaría 4x sobre 4x que hace 1. Entonces esto es igual a, aquí, seno de 4x por 4 aquí primero, multiplicándose con sobre 4x, pero aquí en la fracción me está quedando seno de x sobre coseno de x por coseno de x. A esa fracción no la llevamos y le damos la vuelta y nos queda x, que es esta x que está aquí, esta, y seno baja debajo, seno de x por coseno que está al lado de la x, por lo tanto sube arriba sobre coseno de x. Al momento de nosotros operar de aquí hacia allá, ¿qué nos va a quedar? Esto me va a quedar 4 por 1 por la propiedad, es decir, 4 por 1, esto también me da 1 por 1 por coseno de x cuando x tiende a 0 es 1, y por eso
nos arrojaba 4. Mira, de forma breve nosotros llegamos a esa conclusión del límite. Bien, para no hacer un vídeo más largo vamos a darlo hasta ahí. Mañana continuamos aquí mismo con una serie de límite que queremos encontrar, calcular cuando x está tendiendo a 0. Diversos ejercicios y demostrar que estas dos expresiones, dejémoslo hasta ahí. Comparte y suscríbete. No deje de hacer la tarea y ya ahí vas a irte sin suscribirte ni compartir.